Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro de los jueces de Israel. Estamos ya, como se dice, suele decir, en las rectas finales, ¿no? En las rectas finales estamos caminando por los capítulos claves. Siempre es importante entender el texto de acuerdo a la perspectiva narrativa también, cómo es que se narró, qué es lo que quiere decirnos, ¿no? O sea, la Biblia pues tiene un mensaje que los que editaron la, eh, la prepararon, nos quieren hacer llegar. Y yo tengo la fe, ¿no? Yo tengo la fe, la convicción. No sé si para algunos algunos dicen que ridículo, pero yo tengo la fe de que el Padre permitió a los hombres preparar este formato de la escritura para que ese mensaje llegue a nosotros. Y muchas veces los mensajes que están ahí tienen cláusulas o códigos que tal vez nosotros nos captamos, pero que si analizamos bien con lo espiritual, con el apoyo del Rúa, ¿no? Con la fortaleza del Rúa, si el Espíritu del Eterno viene y no- nos empapa, como dicen algunos, nos llega, ¿no? Entonces nosotros podemos captar lo que el Padre nos está queriendo decir o lo que las Escrituras nos están queriendo decir. Y eso es lo más importante en este punto. ¿Y en qué nos beneficia esto? Bueno, nos beneficia en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida matrimonial, nuestra vida con nuestros hijos, en nuestra economía y en nuestra esperanza de vida también. Porque nosotros si no tenemos una esperanza de vida, ¿cuál es nuestro objetivo para seguir adelante? Nuestro objetivo es encontrar la voluntad del Padre para avanzar y para tener una esperanza, una promesa, lo que tenían los antiguos hombres de fe que dejaron su vida, dejaron su esfuerzo, su dedicación a experimentar y a conocer estos puntos. Y este texto de hoy de Jueces, capítulo 18, es una escritura, es un texto que se narró para enseñarnos algo, que los narradores, que habrán sido probablemente en la época ya podemos estar en la época o de Natán o de David, o en ese tiempo, pero en ese tiempo se estuvo narrando para explicar cómo fue que la corrupción invadió al pueblo de Israel en los primeros tiempos en que ellos empezaron a poblarse. Y eso es muy importante entender. Bueno, estamos entonces en el libro de Jueces, capítulo 18. Jueces, capítulo 18. Vimos, para tener un contexto, lo que pasó en el capítulo 17. Todo arrancó con un hombre que dice, vamos a empezar para entender nomás. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, ¿no? Que grande el Eterno, o grande el Eterno, ¿no? Qué Eterno. Micaía, decían, Micaía, Micaía. El cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, eh, eh, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito sea. Bueno, arranca con un hijo que roba a su madre y una madre que maldijo porque se hizo ese robo, no sabía que era su hijo. Cuando su hijo confiesa que él fue el ladrón, entonces su madre cambia la maldición por bendición y en vez de disciplinar a ese hijo o hacerle una exhortación, le premia entregándole ese dinero y contratando un artesano para construir una imagen. Y siempre me estoy preguntando yo, ¿la imagen de qué? Porque aquí no menciona si era la imagen de alguna deidad. En aquella época ellos consideraban que el Todopoderoso, el Creador, el Eterno, eh, ellos empezaban a entender porque estaban ya adecuándose al sistema de adoración del cual estaban viviendo, se podía representar a través de una imagen. Entonces ellos
cargaban ahí, preparaban ahí y salía la imagen de algo así semejante a un ser o a un dios. Entonces a ese dios le llamaban su dios, a ese le llamaban su dios, a su imagen le llamaban su dios. Y hacían pequeñas estatuillas de adoración también que le llamaban serafines. Pero probablemente era una representatividad al principio de ellos del dios de la zona, el dios El, ¿no? Nosotros vimos la pasada una de esas imágenes. Más adelante ya empezaron a adorar al señor de la zona, que era Baal, y así ellos le iban poniendo el nombre de acuerdo al sistema, a la creencia que iban adquiriendo. Pero lo terrible que era que ellos, como ya para ellos fácilmente se involucraban en la idolatría, como de haber sido un pueblo guiado por el Padre, que recibieron la Torá, que fueron guiados por Josué, conquistaron todo ese territorio. Ahora ellos fácilmente se sumergen a la idolatría. Bueno, así arrancaba entonces y después vimos que este hombre construye su propia congregación, su propio altar de adoración y no solo eso, sino que encuentra a un levita que estaba vagabundeando por ahí, que no sabía dónde ir y que llega a ese lugar y lo contrata para que sea su sacerdote. Primero le pone a su hijo como sacerdote y después le contrata a este levita. Y miren lo que dijo acá en el versículo 12, por ejemplo, pues seguimos en el versículo 17. Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que el Eterno me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Entonces, vean ustedes cómo la ingenuidad se iba apoderando de la vida de ellos y solamente empezó con se puede decir, la dedicación de su mamá de que quería ser un ídolo en representación de Dios. Nada más, pero su hijo ya lo convirtió en un altar y ahora ya tiene un levita y ahora ya cree que Dios le va a bendecir, que el Eterno le va a bendecir a través de ese levita. Bueno, así arrancó esa historia. Ustedes para saber más detalles pueden ir a Palabra de Vida Eterna y ahí van a encontrar el capítulo anterior, ¿no? Bueno, el capítulo 18 arranca así. ¿Qué ocurrió? Ahora ya, este capítulo nos quiere hablar exclusivamente de una tribu. Y recuerden que el capítulo 16, 14, 15, 16 nos habló de Sansón, que era de Dan, y cómo poco a poco los adoradores del Eterno se iban corrompiendo. Ya, ahora vamos a entender por qué Israel cayó en idolatría, por qué fue conquistado por muchos pueblos. Esto es como retrocediendo atrás para ver cómo fue que Israel empezó a entrar en la adoración a imágenes, cómo fue que arrancó. Por eso para poder entender este punto tenemos que ver. En aquellos días, dice, no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí, donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Bueno, primero empieza diciendo que no había rey. En realidad lo que quiere decir que no tenían una autoridad que les pueda guiar y decir esto está bien, esto está mal. Y eso es importante porque nosotros sabemos que nuestro guiador es el Eterno. El camino a seguir es la Torah. Nuestro maestro es Yeshua, quien nos enseñó cómo seguir la Torah. Pero el Padre preparó personas que te pueden ayudar, que te pueden guiar. Él los consagró. Pero ¿qué pasaba acá? Acá ellos, cuando ya perdieron, cuando Josué murió, cuando los primeros líderes murieron, ellos empezaron a idear, de acuerdo a sus sentimientos y su corazón y su deseo, cómo servir al Eterno. Yo creo que de esta manera puedo servir, yo creo que de esta manera puedo servir. Y ellos eran los dueños de su vida, como la gente quiere hoy en día. Yo soy dueño de mi vida, voy a hacer como se me da la gana. Está bien. Pero vean el resultado que da, cuando no puedes tener una línea basada en la voluntad del Padre, cómo tu vida se va. Al principio vos crees que está todo bien, que tus decisiones son las que valen, que lo que vos crees está correcto y bueno, está bien, tenés el derecho de hacer eso, pero después te das cuenta que había sido cometido varios errores. Como dice una parte de la escritura, hay camino que al hombre le parece correcto o recto, pero su fin es la muerte. Su fin es la muerte. Bueno, entonces habla que Dan no tenía dónde ubicarse porque
En realidad ya había sido asignado por Josué para su territorio, pero ellos no se sentían conformes, primeramente porque estaban cerca de los filisteos, necesitaban más terrenos, querían apoderar, querían más tierras. Bueno, y dice que no tenían dónde apoderarse, dice, dónde consagrarse. Vamos a leer un poco este comentario acá en nota 1. Dice así, la tribu de Dan. La tribu de Dan nunca pudo conquistar completamente este territorio por su falta de fe en Elohim. Eso es lo que a ellos les faltaba. No confiaban que Elohim le daría ese territorio. Ellos, después vamos a mostrar el mapa, Caleb nos va a mostrar después el mapa, los territorios que le correspondía a Dan. Ellos en realidad tenían que conquistar más territorio, pero como ya se sentían cómodos, satisfechos, o no querían enfrentarse con los enemigos, más bien querían vivir flojamente, entonces se acomodaron en un pequeño espacio y se asimilaron con los ciudadanos de esa región. Esto también sucedió con las otras tribus, dice, tal como lo enseñan los primeros capítulos del libro de Jueces. Lo que sucedió durante la época de los jueces, se dijo: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso se quedó como una frase en los últimos tiempos, y eso se utilizó ya en esta época que se está narrando. ¿Por qué vivían así? Porque ellos no tenían rey. Por eso es que después el pueblo, en los tiempos de Saúl, empieza a pedir rey, precisamente porque necesitaban a alguien que les oriente. Lastimosamente, justamente el rey que les tocó fue un rey que no tenía el temor al Padre, el temor al Eterno, y que en vez de hacer las cosas como al Padre le agradaba, lo desvió totalmente, que era el rey Saúl. Jueces 18, 1-31 nos cuenta la historia del pueblo de Dan, que cayó en la idolatría. Tampoco les gustó el territorio que tenían, así que enviaron espías para encontrar un mejor lugar en el norte. Algunos representantes de Dan se encontraron con una zona en la que vivía un grupo de personas pacíficas. La tribu de Dan se encargó de destruir a los habitantes de esta tierra para poder trasladar a toda la tribu a una región cercana a las fuentes del río Jordán, justo al sur del Líbano actual. Entonces ellos buscaron otro lugar donde habitar y encontraron en el norte un pueblito de gente de otra tribu, un pueblito tranquilo, un pueblito que vivía de su agricultura, y vinieron y los masacraron. Más adelante en la historia de los hebreos, el reino fue dividido. Esto es otro relato que nos habla de la consecuencia que tuvo esa acción. Después del reinado de Salomón, el reino se dividió en las 10 tribus de Israel en el norte y las 2 de Judá en el sur. El pueblo de Dan estaba en el reino del norte de Israel. Eso aparece en 1 Reyes 12:25. Descubrimos que el rey Jeroboam tenía miedo de que los que vivían en su reino del norte siguieran yendo al reino del sur para adorar en Jerusalén, ya que allí estaba el templo de Elohim, que Elohim había autorizado. Entonces Jeroboam construyó 2 altares más que la gente de su pueblo pudiera adorar. Estableció el culto en el sur, en Betel, y el norte, en Dan. Construyó un becerro de oro en los 2 lugares e instituyó días y fiestas especiales para que la gente se reuniera. Desgastado este ritual creado por el hombre en Dan, fue uno de los legados más duraderos. Eso se quedó entonces hasta los tiempos de la deportación, dice. Hasta el tiempo que vino el imperio asirio y los llevó, siguió ahí la adoración a dioses diferentes ahí en Dan. Siguieron ellos adorando diferentes tipos de dioses. Bueno, miren lo que dice en Jueces 19:40. Josué. Esa es la porción que le tocó a la tribu de Dan. La séptima repartición, ¿no? Se entregó a los clanes de la tribu de Dan. La tierra repartida, no sé por qué aparece colocada. Yo estaba viendo que automáticamente cambia, ¿no? Pero es repartida, ¿no? Para que fuera de su hogar permanecieron las siguientes ciudades: Sora, Estaol, Ir, Semes, Elom, Timna, Ecrón, Etet, Gabatón, Baalat, Mejarcom, Racom y el territorio situado al otro lado de Jope. Pero los 2 de la tribu de Dan tuvieron dificultades para tomar posesión de su tierra, así que atacaron la ciudad de Lais. Esto está diciendo en Jueces, en Josué, ¿no?
la tomaron, masacraron a todos sus habitantes y se siguieron allí. Entonces cambiaron el nombre de la ciudad y le pusieron Dan en honor a su antepasado. Esto es un adelanto prácticamente de lo que vamos a ver nosotros acá. Lo que va a hacer la tribu de Dan es abandonar el territorio que Dios le dejó y ir e instalarse allá al norte, fundando una nueva ciudad. ¿Por qué abandonaron ese territorio? Bueno, dice la Biblia que porque no tenían la fe. En ese lugar fue donde ellos tuvieron como líder a Sansón, y Sansón tampoco tenía, ahora podemos entender por qué su carácter era un poco así, no tan espiritual. Probablemente la propia tribu no estaba tan mentalizada con la palabra, tenía un antecedente ya muy carnal. Ese es el tema cuando uno no se da cuenta que sus actos después contribuyen a que tus descendientes sigan esa tendencia. Si vos luego viviste una vida corrupta, una vida corrompida, no queriendo hacer la voluntad de Dios, después vas a querer que tus hijos sean espirituales, sean correctos, hagan las cosas correctas. Bueno, ahí tenemos este ejemplo. Los de Dan ya arrancaron haciendo cosas que al Padre no le agradaba y terminaron involucrando hasta sus propios habitantes. Bueno, versículo 2 dice, y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes, de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron, dice, id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. Bueno, ¿qué dice que pasó? Que ahora Caleb nos va a mostrar el mapa. ¿Dónde estaba habitando el pueblo de Dan? Según la voluntad del Padre, estaba habitando. Ustedes van a ver enseguida el mapa. Tenemos 2 mapas, ¿no? El primer mapa nos muestra toda la tribu de las 12 tribus de Israel. El primer mapa nos muestra todas las 12 tribus de Israel que está allá, ¿no? Está allá. Entonces ese puntito naranja que se ve ahí abajo, ese es el actual territorio de Dan. Fíjense que está en límite con Judá y también con los filisteos, y hacia ahí está, hacia Efraín. Efraín está un poco más allá. Y allá arriba, en el primer mapa, ¿no? Se ve un punto azul. ¿Te ven ese punto azul? Hasta ahí ellos tenían que llegar. Hasta ahí tenían que llegar. Y no sé si se ve un punto verde, ¿no? Ahí se ve un punto verde. Se ve un punto en el primer mapa. A ver, desde acá no veo bien. No se ve el punto verde. Naranja y azul. En el segundo mapa sí se ven 3 puntos. ¿Ven ustedes el punto verde? Ese es Sora. Esa es la actual población de los danitas. Y ahí hay un punto naranja. Si ustedes observan bien ese punto naranja. A ver, acá, ahí está donde está mi mano, ¿no? Ahí estaba la casa de Micaía. Entonces, ellos hicieron un pequeño viaje y se quedaron ahí y se enteraron que había un hospedaje. Tal vez Micaía tenía como tipo hospedaje. Se quedaron ahí como para reposar y descansar. ¿Dónde era su meta final? Allá arriba se ve un punto azul. ¿Dónde estaba esa ciudad? Allá arriba, la ciudad de Laís, que después ellos le llamarían Dan. Ese segundo mapa nos muestra, que está hacia mi lado, la línea. Hay una línea ahí que ellos recorrían. Todo ese camino ellos harían. Pero por el momento solamente llegaron a la casa de Micaía. Y ahí va a acontecer algo increíble. Fíjense, ellos llegan a la casa de Micaía. Ellos fueron enviados. Son 5 guerreros. 5 guerreros que fueron enviados para inspeccionar la tierra, para ver qué tal son la gente. Y llegan a la casa de Micaía. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, atiendan bien acá, reconocieron la voz del joven levita y llegaron allá. Le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? O sea, les reconocieron, ya que ellos vienen ahí de abajo, del sur. Y este levita, ¿se acuerdan de dónde había dicho que venía? De Belén, también territorio del sur. Entonces los acentos generalmente eran iguales, ¿no? Ellos tenían unos acentos que podían distinguir, este es de la zona del sur.
de hacia allá, de nuestra zona. ¿Qué está haciendo aquí? Además, ¿cómo lo habrán escuchado? Seguro que él estaba discurseando o predicando o enseñando. Entonces le escucharon y se acercan a él. Se acercan a él. Vamos a ver la nota 3. La nota 3 dice así. Estando en casa de Micaía, reconocieron el acento del joven levita. Así que se le acercaron y le preguntaron, ¿quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Por qué estás aquí? 3 preguntas muy importantes. Primero, ¿quién te trajo? ¿Quién te ha traído? ¿Cómo es que llegaste a este lugar? ¿Y con qué objetivo estás acá? ¿Y qué es lo que hay, qué vos tenés acá en este lugar? Por lo visto, no era normal verle a ese tipo de levita haciendo o estando en determinados lugares, ¿no? Vamos a ver qué le responde. Él le respondió, versículo 4. De esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y atiendan bien acá. Vos sos un levita. Bueno, después nos va a mostrar la escritura que él era descendiente de Moisés. Recuerden que de acuerdo a la Torá, los descendientes de Aarón son los únicos que pueden ser sacerdotes, por más que sean levitas. Los levitas están consagrados para servir al Eterno, pero no para ser sacerdotes. Esa no era su función. Pero aquí, él está diciendo, yo vine aquí y este señor Micaía tenía su altar, tenía su lugar de adoración y me puso como sacerdote. Si estos hombres, que eran hombres escogidos, hombres consagrados, hombres especiales, serían espirituales, inmediatamente se darán cuenta, pero vos no podés ser sacerdote. Vos sí sos levita, podés servir a Dios, podés enseñar de Dios, pero no podés estar acá como sacerdote. Y más todavía ofreciendo sacrificios y holocaustos, no podés hacer estas cosas. Pero cuando la mente de la persona no está enfocada en la escritura, no está enfocado en la palabra, sino en la religiosidad. Ah, sacerdote, qué bien, eso es lo que no hacía falta. ¿Y qué le dice? Vamos a la nota 4. En Números 3:10 dice, ¿a quién se le nombró para que sea sacerdote? Nombra a Aarón y a sus hijos para que lleven a cabo los deberes del sacerdocio. Pero toda persona no autorizada que se acerque al santuario, miren, será ejecutada. Si una persona funge de sacerdote sin haber sido elegido por el Padre, en aquel tiempo tenía que ser, si estaría funcionando los reglamentos establecidos por la Torá, ya estaría ejecutado. Número 18:7 dice, pero tú y tus hijos, los sacerdotes, deben llevar a cabo personalmente todos los rituales sacerdotales relacionados con el altar y con todo lo que está detrás de la cortina interior. Yo te doy el sacerdocio como un privilegio de servicio. Cualquier persona que se acerque al santuario sin estar autorizada será ejecutada. Y le quiero comentar esto que hizo Jeroboam acá en el libro de Reyes, para que puedan ver ustedes cómo él, por la influencia de lo que ahora van a hacer los de Dan, va a caer en esta trampa. Porque en el libro de Reyes dice que sus seguidores, sus consejeros, probablemente que eran miembros de la tribu de Dan, porque ellos eran los líderes religiosos en esa época, le aconsejaron hacer lo siguiente. Dice, el pecado de Jeroboam, año 900 aproximadamente, Primera de Reyes 12:26. Jeroboam pensó, si tengo cuidado, el reino volverá. Si no tengo cuidado, el reino volverá a la herencia de David. Dice. Eso era cuando ya tuvo problema con el hijo de Salomón, Roboam. Entonces, él estaba en el norte, Roboam estaba en el sur, pero el templo de Jerusalén estaba en el sur y él tenía miedo de que los del norte bajen al sur y después se rebelen contra él. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificio en el templo del Eterno, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá. A mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Entonces, miren, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. ¿Quién eran sus consejeros? ¿Qué creen? Eran los que estaban ahí sirviendo como sacerdotes, probablemente descendientes de Moisés en Dan. Ellos eran sus consejeros. Hace 2 becerros de oro. Después dijo a la gente, para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén.
a adorar. Miren, israelita, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Jeroboam le está enseñando ahora a su pueblo que los dioses que le sacaron de Egipto están representados por un becerro de oro, cuando nosotros sabemos que según el libro de Éxodo fue precisamente ese el castigo que le hizo el Todopoderoso por haber hecho el becerro de oro. Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel, que era su capital, en ese momento estaba cerca de Siquén, y el otro lo puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino. Cubrió, Betel estaba al sur, Dan al norte. Esto llegó a ser un gran pecado porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan al norte para rendir culto al becerro que estaba allí. Entonces la gente ya entendió que en Dan está la adoración, en Dan está el poder de Dios y ya estaba totalmente desviada. Primera de Reyes 2:31. Además, Jeroboam constituyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes de entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví, o sea, a la familia de Aarón. Entonces, de cualquiera nomás le consagró como sacerdote. ¿De dónde vino esa costumbre? ¿De dónde él tenía esa mentalidad? De Dan. Yo estoy hablando de lo que ya ocurrió después, ¿no? Lo que va a ocurrir después. Bueno, continuemos, ¿no? Continuemos. Versículo. Entonces, Micaía me ha tomado que para su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta, pues bueno, ellos que tenían que decir, ¿cómo puede ser tu sacerdote? No, pero bueno, ahora retrocedimos ya en el tiempo. Ahora estamos viendo cómo ellos ya se estaban apartando de la verdad, que ya no pueden distinguir esto, que ya no pueden darse cuenta de que esta persona está fingiendo, está siendo un charlatán, un estafador. ¿Por qué muchos, y perdonen que diga esto, por qué muchos caen fácilmente en la trampa de los líderes charlatanes? Porque no se concentran en la palabra, porque no analizan la palabra, porque le da flojera, así como lo de Dan, le da... Son caigüe, esa flojera era la palabra que usaban mucho en Bolivia, nos da flojera, decían. Y caigüe en nuestro idioma, ¿no? Y caigüe la gente, flojo, no quiere investigar, escucha la palabra y se cansa, prefiere escuchar retórica de charlatanes, y la palabra, hermano, en el nombre de Jesús, show. Eso le gusta escuchar y para ser manipulado, por eso son manipulados. Y se enfrenta, se desafía. Eso pasa acá. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Eso es lo que la gente busca, alguien que le diga cómo tiene que vivir de acuerdo a la iluminación divina. No importa si este tipo está acá como charlatán, pero para ellos ya era un hombre sagrado. Y yo consideraba a alguien sagrado. Bueno. Y el sacerdote, miren, y este texto ya parece como también contaminado. Acá tenemos que poner, y el que fungía de sacerdote, o como suelen decir en los medios de prensa, el supuesto sacerdote, les respondió, id en paz, delante de Yahweh está vuestro camino en que anda. Entonces él hablando de Yahweh, hablando del Eterno y adorando una imagen. Pero recuerden, para él esa imagen estaba representando al Dios Todopoderoso. Esos serafines representaban a los dioses. Así estaba la contaminación espiritual por la falta de conocimiento. Nota 6. Fíjense lo que dice Deuteronomio 13:6, la Torá. Miren lo que nos explicaba. Supongamos que alguien trate de persuadirte en secreto, incluso podría ser tu hermano, tu hijo o tu hija, tu amada esposa o tu amigo, y te dice, vamos, rindamos culto a otros dioses. Dioses que ni tú ni tus antepasados jamás conocieron. Incluso podrían sugerir que rindas culto a los dioses de los pueblos que viven cerca de los que viven en los extremos de la tierra. No le hagas caso, dice, ni los escuche, no les tengas compasión, ni les perdones la vida, ni trates de protegerlos. Eso está diciendo. No vaya a escuchar personas que se está
que te está hablando cosas opuestas a lo que ya el Todopoderoso te estableció. O sea, nos dijo. Primera de Reyes 22:6 dice así. Así que el rey de Israel convocó a los profetas. ¿Por qué pongo esto? Porque esto aconteció en el tiempo del rey Acab. Él también, cuando ya después de que se deshizo a través de Elías de los profetas de Baal, contrató profetas, contrató profetas de Dios, pero que le digan lo que él quería escuchar. Por eso los profetas asalariados, pagados, no te van a decir tu verdad, te van a decir lo que vos querés escuchar, porque depende de tu ofrenda, depende de tu diezmo, depende de que vos estés ahí en su congregación, de que vos le aporte. Por eso aunque ellos niegan eso, pero a los líderes charlatanes les interesa cantidad, dinero, todos quieren dinero, pero si vos tenés que conseguir dinero engañando, estafando y mintiendo, entonces está cayendo en esta trampa. Dice así que el rey acá, ¿no?, de Israel convocó a los profetas, unos 400 en total, y les preguntó, ¿debo ir a pelear contra Ramot de Galaad o desistir? ¿Y qué dicen? Todos ellos contestaron, sí, adelante, el Señor te dará la victoria al rey. ¿Por qué la gente quiere ir a esas iglesias donde le va a hablar de si Dios te va a bendecir, Dios va a prosperar tu vida? Piensan que porque te toca tu mano te está ungiendo, porque está sin instrucción. Porque, como dijo Yeshua, ustedes me odian, me quieren matar, no me quieren porque la palabra que yo les hablo no haya cabida en vosotros. La palabra no puede entrar. Yo me he dado cuenta que hay personas, hay una verdad de las verdades. Hace poco estaba viendo las 5 verdades, después voy a compartir. Una de las verdades decía, no todo te pueden querer. Tenés que reconocer que no todas las personas te pueden querer. No le puede caer bien a todos. Pero hay una cosa increíble. Cuando las personas no te quieren, simplemente porque no pueden entender sus verdades o aceptar sus verdades. Y eso es triste, ¿no? Nosotros como predicadores estamos expuestos a esto porque estamos constantemente hablando. Si vos sos una persona que no predica, entonces te ahorra problemas con la gente. Pero cuando vos estás hablando y estás diciendo cosas, y muchas veces estas cosas llega a personas y esto le confronta, entonces esa persona, sin darse cuenta que tal vez lo que yo estoy hablando ni siquiera estoy hablando a él o estoy hablando por enseñar nomás, pero ya se le produce una enemistad y un rechazo. Y eso es terrible, ¿no? Eso es muy terrible, que produzca en el corazón. Qué pena. Bueno, continuemos. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais. Ellos entonces, siguiendo el consejo de este sacerdote, supuesto sacerdote, fueron a esa ciudad del norte llamado Lais. Estábamos viendo en el mapa dónde estaba, al norte mismo estaba, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón. Eran unos sidonios, pero que estaban viviendo un poco apartados del pueblo principal, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de sidonios y no tenían negocios con nadie. Entonces ellos observan, entonces me imagino, ellos llegaron ahí, la gente era muy tranquila, no eran gente como vimos un comentario, era gente pacífica, era gente que vivía, eran sidonios, que estaban alejados del pueblo principal. Entonces dijeron, a esta gente vamos a venir a quitarle su territorio. Ya nos habló ese santo de Micaía. 8. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y en Estaol, sus hermanos le dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Entonces estos 5 valientes que primero se encontraron con Micaía, que fueron hasta esa región del norte y observaron la tierra, vienen a decirle ahora a su gente, al pueblo de Dan, ahí en el sur, ahí abajo en su territorio donde ellos estaban,
no sean perezosos. Entonces vemos una característica que tenían ellos, que eran tan flojos, pero le dijeron que ese pueblo de allá es más flojo todavía que nosotros. Así que por lo menos a ellos nosotros podemos ir a derrotarla. 10. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, dice. Pues Elohim la ha entregado en nuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. O sea, es un lugar muy bueno, hay todas las cosas que necesitamos. Entonces, ¿qué pasa? Salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan. Se prepararon 600 hombres especiales. Con estos soldados ya nosotros vamos a tomar esa ciudad. Armados de armas de guerra, dice. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan, hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim. O sea, hasta hoy quiere decir en el tiempo que se está narrando este relato, ellos para hacerles recordar a la gente que está escuchando o leyendo estos textos, hasta hoy se le dice a ese territorio de Kiriat, ciudad de Jearim, ¿no? Sería, ¿no? Ciudad de Jearim. Campamento de Dan, porque en ese lugar los danitas acamparon para ir a fundar su ciudad idólatra allá en el norte. Vamos a mirar otra vez el mapa para recordar. Nos vamos a mostrar otra vez, Carle. Si ustedes se dan cuenta, puede agrandar ese segundo mapa. ¿Hasta dónde se puede agrandar? Vamos a agrandar. Allá, a ver, el de acá. Ahí, baja un poco. Ahí está, más abajo. Dice Kiriat Jearim, ¿no? Dice ahí, ¿no? A ver, ahí está. En ese lugar entonces ellos estuvieron acampando. Después de ahí van a subir ahí en el naranja. Ahí es donde está Micaías. Y para subir allá arriba. Hasta acá. Allá se van a subir, arriba. Bueno, para que podamos tener una idea, ¿no? Del mapa. Bueno. Y allí pasaron, y de allí pasaron, versículo 13, al monte de Efraín. Y vinieron hasta la casa de Micaía. Imagínense, ahora ya viene los 600, solo eran 5 nomás. Ahora los 600 vienen a la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. Entonces estos 5 le dijeron: aquí en este lugar, en estas casas, en una de estas casas, hay dioses, hay serafines, hay efod, o sea, toda una mezcla de religiosidad. Entonces ellos dijeron: ¿en serio? Vamos a entrar. ¿Sabe? Ellos iban para conquistar la tierra de acuerdo al que el Eterno le dio, pero ahora están pensando ir a entrar en un lugar a robar, a saquear las cosas de una familia que estaba teniendo sus propios dioses, diga, a robar las cosas de una iglesia. Es como que vamos a robar una iglesia para traerla a nuestra iglesia. Imagínense que nosotros necesitamos acá púlpito, micrófono. ¿Qué necesitamos más? Entonces no tenemos, entonces ¿qué hacemos? A la noche entramos en una iglesia pues está allá y saqueamos todo lo que tiene. Y si nos quiere decir algo el que sale, le apuntamos con una pistola. No, esto es para mi iglesia. Algo así hicieron. Así de corrupto estaba el mundo en ese tiempo. Y hoy en día así también hace la gente, aunque más sutilmente, ¿no? Roba para poner una iglesia. Roban a la gente. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaía y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta, y subieron los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta. Entonces, mientras este supuesto sacerdote, ¿no?, estaba charlando con esos 5, otros soldados se fueron y se metieron por atrás y empezaron a saquear todo. Robo. Esa fue su primera misión como en conquista de la tierra. O sea, ellos pensaban que necesitamos de estos dioses para que nos ayude a conquistar la tierra. Versículo 18.
Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de tal, ya dimos todo esto, ¿no? Versículo 19. Y ellos le respondieron, acá dice, el sacerdote le dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Vos no podés ponerle a alguien como tu padre ni sacerdote. Ustedes saben que hay denominaciones, ¿no? Que contratan para su sacerdote, para su pastor, para su guía. Y ellos le dicen, bueno, ahora tenés que hacer así, pastor, así tenés que predicar. Y si no le gusta mal pastor, le despiden. Y ese pastor se va y busca trabajo en otro lugar. El pastorado es un don que Dios ha dado. Es un llamado. Dios te ha puesto ahí y las palabras que sale es para guiar tu vida. No puede ser la palabra que a vos te agrade, la palabra que vos, yo quiero esta palabra, yo quiero esta palabra, yo quiero, no. Pero acá vemos que cómo empieza la corrupción. Cada persona elige, a ver, voy a poner como mi guiador, este voy a poner como mi guiador. No es así. Bueno, es mejor que seas tú, mire, ahora miren la propuesta que le dan. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia en Israel, de Israel. Entonces, ¿qué te conviene? Le dijeron. Que siga siendo el predicador acá de una casita, le predica a cuántas personas, 20, 30. Vos vas a ser sacerdote de un pueblo de Israel. Vos vas a ser alguien especial. ¿Por qué creen que muchas personas no quieren estar en iglesias pequeñas? Le gusta ser parte de grandes denominaciones porque quieren ser superior, quieren llegar a lo máximo. Yo, imagínense, empecé como un humilde levita, vine acá a ser sacerdote en una casa, ahora voy a ser sacerdote en un pueblo. Solamente está mirando su éxito. Si nosotros viéramos la religiosidad actual, ¿no? La religiosidad actual te enmarca de esta manera. Vos si empezaste un humilde predicador, pero después tu iglesia creció, tenés ya de 100, tenés 200 miembros, 500 miembros, tenés un montón de anexos, fundaste radios, fundaste canales, ya sos famoso, eso quiere decir éxito. Eso quiere decir que vos prosperaste, que el Espíritu Santo está contigo, que Dios, te hace famoso. Eso es lo que la Biblia nos muestra que es la corrupción. Allí comenzó la corrupción. La corrupción. Nosotros vemos la vida del apóstol Pablo. Él era rico, él estaba era fariseo, estaba en el Sanedrín. Por causa de que comenzó su ministerio de la palabra, del evangelio con Yeshua. ¿Cómo terminó? Terminó preso en la cárcel solo, abandonado y ejecutado. Entonces, eso es un fracaso entonces del ministerio. Pedro, los demás apóstoles, ¿cómo terminaron su ministerio? Encarcelados, prisioneros. Entonces ellos son fracasados. Y estos grandes líderes que ahora están ahí andando en aviones, en jet, siendo reconocidos como dioses. Ellos son exitosos por eso, por esa fama. Pero de su boca cuando habla solamente sale su vanidad, lastimosamente, ¿no? Su vanidad, su yo he hecho. Bueno, eso es lo que pasa cuando se corrompe la vida de una persona. Cuando no se enfoca en los entendimientos. Fíjate, aquí no hay nada de entendimiento. Aquí totalmente es fanatismo religioso, religiosidad. ¿Cómo se dice? Ese supuesto espiritual, el espiritualismo. Y en medio de eso hay robo, mentira, traiciones, engaños, falsedades. Todo eso rodea cuando uno está instruido, cuando uno está preparado, está metido en todo ese tipo de barbarie. Bueno, entonces esa es la propuesta que le dan. Deja de macanear acá con Micaía y vamos, vas a ser jefe de una tribu grande, poderosa, la tribu de Dan. Y se alegró, dice, el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. ¿De quién eran todas esas cosas? Eran de Micaía, pero él agarró, él ya se siente el dueño, él también agarró todo, y vamos, todas estas cosas vamos llevándose. Ladrón de ladrones. ¿Se acuerdan Micaía cómo había conseguido todas esas cosas? Él había robado a su mamá y ahora a él le roban también. Ladrón, el ladrón que roba al ladrón, 1000 años de perdón. Algo así. ¿Para qué estaban llevando todas esas cosas? Para idolatrarlo, ¿no? Ustedes pensarían, pero esto pues es un pueblo de Israel, pueblo que sigue en la Torá. Vemos nosotros cómo se han corrompido bastante, ¿no?
La nota 20. Dice así en la Nueva Traducción Viviente: entonces el joven sacerdote estuvo más que dispuesto a ir con ellos y se llevó consigo el efod sagrado, los ídolos de la familia y la imagen tallada. El grupo dio la vuelta y siguió su viaje con sus hijos, el ganado y las posesiones al frente. O sea, este pueblo empezó a ponerle a todos los miembros, ¿cómo se puede decir? A los miembros, a los más pequeños, adelante. 21. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños y el ganado y el bajaje por delante. Por delante. Entonces, 22 dice: cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaías se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. ¿Qué pasó? Por lo visto, Micaía no se había enterado de lo que había ocurrido en su casa, que vinieron los danitas a saquearle, y ahora se entera y están viendo que están llevando sus ídolos, sus imágenes, y él junta a un montón de gente: vengan, vengan, están llevando nuestros ídolos, están robando nuestra iglesia, están llevando nuestros sacerdotes, están robando nuestros miembros. Ahora los pastores ahora se preocupan porque se les robe sus miembros, ¿no? No, me vaya que robar mis miembros, no me vaya a robar mis miembros, me están robando mis miembros. Así se preocupan, ¿no? Entonces así viene y le persigue. Versículo 23, ¿no? Dice: y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿qué tienes que has juntado gente? Miren, en esta nueva traducción viviente dice, 22, cuando los de la tribu de Dan estaban ya bastante lejos de la casa de Micaía, los vecinos de Micaía salieron a perseguirlo. Y 23 dice: estaban gritando cuando los alcanzaron. Entonces los hombres de Dan se dieron vuelta y le dijeron a Micaía: ¿qué te pasa? ¿Por qué has reunido a estos hombres y nos persiguen de esta forma? O sea, ¿cómo se puede decir? Qué cara dura, ¿no? Ustedes entraron en la casa ajena, robaron objeto ajeno, por más que sea idolatría, ¿no? Pero robaron objeto ajeno, secuestraron prácticamente al sacerdote que él estaba teniendo ahí. Y ahora ellos, con toda esa seguridad, ¿qué se creen ustedes para hablarnos así, para gritarnos? Hermano, el religioso, el farsante, es tan, ¿cómo se puede decir? A ver qué palabra puedo usar. Doble cara o hipócrita, que cometiendo faltas, cometiendo errores, cuando vos le encarás, se justifica. Se justifica. Ese es el camino del farsante. Del, ¿cómo se puede usar otra palabra? El sinvergüenza, ¿no? El que no quiere, o no, el que sabe que está haciendo mal, pero se confía. Ahora pueden entender por qué Sansón era así, su propio antepasado. Estos son los antepasados de Sansón. Tenían esta mentalidad altanera. Esta mentalidad que nosotros podemos hacer lo que queremos. ¿Por qué ellos estaban tan enfatizados en seguir el camino errado? Porque hace rato que dejaron la instrucción del Padre. Por eso para ellos esto era lo mejor, lo mejor. Bueno, versículo 24, ¿no? Él respondió: tomasteis mis dioses que yo hice, y al sacerdote, y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me decís qué tienes? Entonces le responde Micaía: ustedes me robaron mis cosas, le secuestraron a mi sacerdote, y ahora ¿qué me dejan? Me dejan sin nada. Nota 24. Los hombres de Dan le dijeron: ten cuidado con lo que dices, porque aquí hay unos hombres de... este es 25, ¿no? No leíste el 25, ¿no? Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y ahora sí vamos a leer el 24, porque es la nota 25, ¿no?
Dice, los hombres de Dan le dijeron, ten cuidado con lo que dices, porque aquí hay unos hombres de mal genio que podrían enojarse y matarte a ti y a tu familia. O sea, el típico sinvergüenza que te roba y vos le reclamás y después te amenaza de muerte. Eran para mí, bandidos de primera. Esto, la Biblia nos está enseñando que era el sistema que estaban viviéndose en los tiempos de Saúl, muchas veces en los tiempos de David. ¿Se acuerdan que David en una palabra dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios? Todos se desviaron. Eso decía David en su salmo, refiriéndose a la vida que estaban llevando en esa época. Él estaba consciente de eso. Cuando él creció, él vio cómo estaba Israel, totalmente sumergido en falsedad. Qué pena, ¿no? Pero bueno, eso nos está enseñando la Escritura, ¿no? Te vamos a matar, nos molestáis y te vamos a matar. Acá nosotros lo que mandamos. 26. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Se resignó. Al final me quedé sin nada. Traicionado por un levita al que él le dio todo. Él también fue un sinvergüenza porque le robó a su mamá. La persona que busca satisfacerse con falsedades, ese es el resultado. Termina sin nada, perdiendo todo. Perdió todo. Acabó su vida religiosa. Por eso, qué bendición para muchos que logran descubrir esto. Nosotros durante mucho tiempo estuvimos sumergidos en la esclavitud de la religiosidad. Y el Padre un día nos abrió el entendimiento para que podamos comprender su Torá, su instrucción, y para que nosotros no vivamos de esta manera falsa, hipócrita, ahí estando en la iglesia, supuestamente, hermanito, pues todo es una hipocresía rodeada de falsedad. Los propios líderes, que en el púlpito dicen una cosa, pero ahí atrás, en cuatro paredes, están hablando otra cosa. Yo fui parte de mucho tiempo de ese sistema. En tu cara te van a decir algo que detrás están diciendo otra cosa. Por eso, al ver estas cosas, me viene en la mente eso, ¿no? Me hace recordar todo ese tiempo que vivía. Y cómo el hombre es así, de falso, de hipócrita, de terrible y de capaz de cualquier cosa por su ambición, por más que usa a Dios como barrera. Y ellos, llevando las cosas que habían hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado. ¿Y qué hicieron? Los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Destruyeron a toda esa gente. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Reot. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y la llamaron el nombre de aquella ciudad Dan. Ese no era territorio de Dan. Territorio de Dan estaba abajo. Era la ciudad de Dan. Vamos a mostrar otra vez en el mapa. Josué ahora nos va a mostrar el mapa. Cómo ellos fundaron una ciudad. Ahí ustedes están viendo. El otro mapa de enfrente. El mapa de enfrente. Fíjense el mapa de enfrente. A ver, ahí está ese mapa de enfrente. Ese. No, esa chica. Ahí está. Bueno, fíjense, allá está Dan. Ahí está el punto naranja. Ese es Dan. Y arriba, allá está Dan. Ahí ellos fundaron una ciudad ya. Después ese territorio le perteneció a Neftali. Ahí ellos se establecieron. Y esa ciudad, escúchenme bien, no era una ciudad cualquiera. La ciudad de Danita, pero de líderes. Líderes, sacerdotes, hombres de renombre se establecieron allí. Y desde ahí ellos manejaban la religión, la fe de todo Israel. Increíblemente desde ahí ellos controlaban todo Israel. Desde ahí fue donde ellos empezaron a guiar a Israel para que se corrompiera. Para que Israel empezara a adorar diferentes tipos de dioses. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre. El nombre de Dan significa juzgar, juicio o jueces. De ahí se establecieron el creer que ellos eran los jueces del país.
su padre Israel. Bien, antes la ciudad se llamaba Lais. Los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, y él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Miren, desde ahí, esto acababa de morir Josué y toda la generación que estaba en el desierto. Esto recién estaba comenzando y ya están fundando una ciudad santuaria, una ciudad religiosa que duró hasta que los asirios vinieron a llevar a todo lo del norte. Muchísimo tiempo. Por eso, los que influenciaron en Jeroboam para poner un santuario a Yahweh fueron ellos. Después vinieron otros dioses, otros reyes que ya trajeron también. El rey Acab trajo también la adoración a Baal en Samaria. Y Dan siempre era el lugar de adoración a los dioses, a todos los dioses. Nota 30. Nota 30. Jueces 18:30 dice: luego coloqué la imagen tallada y nombré como sacerdote a Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Los miembros de esta familia continuaron siendo sacerdotes para la tribu de Dan hasta el tiempo del destierro. O sea, ¿quiénes guiaban ahí? Nada más y nada menos que descendientes de Moisés. O sea, los descendientes de Moisés usurparon un lugar que no le correspondía. Eso no es culpa de Moisés. Es la decadencia espiritual de algunas personas. Entonces ellos sentían, acá no es cualquier persona al que está guiando, es el descendiente de Moisés. Entonces para ellos el contrario del descendiente de Moisés eran los descendientes de Aarón. ¿Dónde estaban los descendientes de Aarón? Estaban sirviendo en el tabernáculo en Silo. Porque en Silo, una ciudad que está en Efraín, ahí estaba el tabernáculo. Ahí estaban adorando los verdaderos sacerdotes. Pero en Dan se estableció otro sacerdocio del linaje de Moisés. Y esto es increíble, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien de la descendencia de Moisés se corrompa así? Pero así es. Por eso nosotros no tenemos que confiarnos por alguno que no, pero este tiene el linaje de Leví o linaje de Judá o son del linaje de tal cosa, No. Hoy en día nosotros respetamos, valoramos el sacrificio de muchos judíos, pero eso no quiere decir que ellos sean el sinónimo de espiritualidad. El judaísmo se ha involucrado en muchísima idolatría. Ha corrompido mucho su creencia durante mucho tiempo. Igual muchos en el mesianismo, en el cristianismo, ni qué decir. Y si uno analiza, no, pero esto viene de ahí del papa, viene del cura, viene del pastor tal, esta iglesia viene de los años tal. No. El hombre a medida que pasa el tiempo se corrompe. Ustedes saben que la persona que hoy parecía espiritual, yo experimenté mucho en estos tiempos. Hay personas que eran los más espirituales, ellos nomás lo que debatían la palabra, de repente sus mentalidades cambiaron, dio un giro total, su mente está totalmente aferrada al mundo y al sistema. Ocurre eso. Las personas pueden dar un giro. Y si este era un nieto de Moisés, después el bisnieto de Moisés, corrompieron Israel. Inclusive hay profecías, ¿no? Hay comentarios que hablan que del linaje de Dan va a salir el famoso anticristo, ¿no? Pero ese es otro tema, ¿no? Es otro tema. Inclusive en Apocalipsis hay una parte donde no aparece esa tribu de Dan contemporánea de esos últimos tiempos. Porque para comentarle nomás esto. Tantas cosas hace. Y todo arrancó por un hombre que robó dinero. Imagínense, de una pequeña cosa a corromper a todo el pueblo. Jeremías, ahora veamos lo que dice acá. Jeremías 20, palabras donde nos hablaban de falsos profetas. Jeremías 23:16. Esto dice el Eterno de los ejércitos celestiales a su pueblo: no escuchen a estos profetas cuando ellos les profeticen, llenándole de esperanza vanas. Todo lo que dicen son puros inventos, no hablan de parte del Señor. Cuando dice eso, se está refiriendo a Jeremías a que estos profetas que te hablan de que te va a ir bien, no vas a pasarte nada, vas a prosperar, no le escuches. Si no te hablan lo que dice la Escritura, lo que dice la Torah,
no le escuche, pero la gente quiere escuchar eso. La Torá es lo que no le gusta escuchar. Ay, la Torá, los profetas me tienen cansado. Quiero escuchar visión para mi vida. ¿Cómo me irá en el futuro? ¿Cómo prosperaré? ¿Cómo ganaré más dinero? ¿Cómo solucionaré mis problemas? No quieren acercarse al Padre, no quieren acercarse a su palabra, pero quieren solucionar sus problemas. Mateo 24:11. Palabra de nuestro maestro Yeshua. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a poca gente. Los pocos van a ser los engañados. Los muchos van a ser los que tengan la verdad. ¿Así dice Yeshua? No. Entonces, ¿por qué la gente? Ay, nosotros somos muchísimos. En nuestra congregación somos montones. Nuestro pastor le predica a miles de personas. Y ustedes son un pequeño grupo de tontos. Así decía Yeshua. ¿Quiénes serán engañados por los falsos profetas? Mucha gente. Mateo 24:24. Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para, ¿qué dice? Engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Entonces, pero en mi iglesia hacen milagros, pastor. En mi iglesia levantan muertos. En mi iglesia hacen que se caiga maná del cielo. En mi iglesia hacen que truene relámpagos. En mi iglesia hay milagros. ¿Cómo no vas a creer en eso? Y miren, palabra de nuestro maestro Yeshua nos hablaba. Se apartarán de la Torah y te van a convencer con milagros, con señales. ¿Por qué quedaron convencidos estos de Dan? Porque el profeta ahí les tiró eso. Sí, prosperarán y triunfarán y ganarán. ¿Contra quiénes se fueron a enfrentar? Contra un pueblo más flojo que ellos. Un pueblo que no tenía ni esperanza de pelear con nadie, un pueblo que vivía tranquilo. Ahí vinieron los danitas y se aprovecharon y los masacraron. Pero ellos dijeron, esto fue el Dios, nuestro Dios. Ellos inventaron para su Dios. Y ese Dios le transmitieron a todo el pueblo. Lucas 6:26. ¿Qué aflicción le espera a ustedes, los que son elogiados por las multitudes? Porque sus antepasados también elogiaron a falsos profetas. Entonces Yeshua le está hablando acá a estos líderes fariseos, saduceos, corrompidos que quieren ser puestos en primera línea, exaltados, que quieren que se les trate como grandes hombres. Que, como dice acá, ¿qué aflicción les espera a ustedes? Esto es la palabra de nuestro maestro Yeshua. No busquemos ser parte de grandeza, que me elogien, que me digan soy algo grande. No, busquemos siempre estar en la verdad. Por más que nos duela y nos choque, busquemos seguir la verdad. Hechos 20:29. Sé que después de, yo hablaba el apóstol Pablo, ¿no? Pablo, ¿no? Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros, como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Romanos 16:17. Y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que va en contra de las que ustedes, en contra de las que a ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de mí. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Lo mismo que está ocurriendo acá en el tiempo de Micaía y de este profeta nieto de Moisés. Ellos están enseñando cosas en contra, que adorar este becerro, que adorar esta imagen, que adorar estos terafines, este falsificado, que acá está Dios, que ahora en Dan es la ciudad sagrada, la ciudad de los dioses. Pablo está repitiendo la historia de los tiempos de los romanos y quiere decir que en nuestro tiempo también se repiten. Nosotros le enseñamos a las personas la Torah, pero ellos se van y buscan otra vez falsos predicadores que le elogian, que le endulzan el oído. No sé si se dice esa palabra. Le hablan así. ¿Conocen esos que te hablan así, te masajean el oído? Le gusta oír esas cosas. La verdad no le gusta escuchar. Por eso a Juan el Bautista le quitaron la cabeza, ¿no? Bueno, trastorna la fe de los creyentes enseñar cosas. A usted le enseña. Bueno, versículo 2 de Pedro 2:1. En Israel, miren lo que dice Pedro. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos le enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Eterno quien los compraron. Esto provocará su propia destrucción súbita, hermano. Pedro ya escribió. Por eso
cuando hoy algunas personas empiezan a negar a Yeshua, negar la Torah, negar la palabra, negar hasta a Dios, eso ya estaba establecido. No es algo que a mí me sorprenda, es algo que está preparado y está caminando a ese rumbo las personas. Primero niegan la palabra, niegan la instrucción, niegan la Torah, después la van a negar a Yeshua y después se van a ir al sistema. Juan 1:41. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Un día vamos a explicar de qué se trata, ¿no? Esto. Bueno, quería leerles todos estos textos para que podamos entender cómo la Biblia nos hablaba ya de cosas que ya estaban ocurriendo en aquel tiempo, porque este capítulo de Jueces y este pueblo de Dan probablemente es el pueblo que trajo la idolatría, la adoración falsa al pueblo hebreo, israelita. 31. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Elohim estuvo en Silo. Mientras en Silo se estaba adorando el tabernáculo, el becerro, con la descendencia de Aarón, allá en Dan se estaba adorando otras cosas. Y esto fue cosa que cayó en el corazón de todos los israelitas y ahí empezaron su corrupción. Y así empezó este libro de Jueces. Y para terminar este capítulo, les voy a mostrar los primeros capítulos de Jueces que decían. Fíjense, nota 31. El comienzo de la apostasía. Jueces 2. Ahora entendemos por qué Israel se empezó a corromper y cómo empezó a vivir corrompidamente. Después de que murieron, versículo 10, 2:10, todos los de esa generación, la generación que estuvo en el desierto, creció otra que no conocía al Eterno ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Eterno y sirvieron a las imágenes de Baal. Acá ya dice exactamente a qué imágenes sirvieron a Baal. Abandonaron al Eterno su Elohim de los antepasados, quienes los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Eterno. Abandonaron al Eterno para servir a Baal y las imágenes de Astoret. Empezaron con esta imagen en detalle, el nombre de Yahweh, pero después le fueron acomodando porque los terafines eran otros dioses. Y al final hicieron que todos los israelitas sigan esta costumbre. Verso 14. Lo cual hizo que el Eterno ardiera de enojo contra Israel y que los entregara en manos de los saqueadores, quienes les robaron sus posesiones, los vendieron a los enemigos que tenían a su alrededor y no pudieron vencerlo. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Eterno peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como él les había anunciado, y el pueblo estaba muy angustiado. Así comenzaba el libro de Jueces y nosotros no entendíamos, pero ¿qué pasó? Por eso estos capítulos 17 y 18 nos está mostrando el comienzo de la apostasía en Israel. Y duró mucho tiempo. Y eso quedó en el corazón del pueblo. Llegó hasta los límites del rey Jeroboam. Aunque el rey Jeroboam estaba con Salomón, pero llegó hasta ese punto. Y en el tiempo de Salomón sí que el país se corrompió más. Ustedes ya saben eso, que Salomón llenó de ídolos el pueblo de Israel. Así que si nosotros hoy en día escuchamos que en la antigüedad los israelitas eran, ¿cómo se dice?, politeístas, tenían muchos dioses, es la purisísima verdad. Los israelitas estaban acostumbrados a adorar muchos dioses, pero siempre existió un remanente fiel. Por eso el libro de Jueces nos muestra que siempre se levantaba alguien que encontraba otra vez el camino correcto y que empujaba otra vez, por lo menos por un tiempo, al pueblo a seguir la verdad. En este tiempo también, prácticamente el mundo es adorador de muchos dioses. Cada congregación tiene su Dios, su creencia, pero siempre va a haber el que sigue la Torá, la instrucción que el Padre nos dejó, y para poder servir al único Dios, al Dios del pueblo de Israel que trae la restauración. Amén. Así entonces, con esto entonces concluimos esta parte para arrancar a partir del próximo jueves en esta historia increíble.
el levita y su concubina. Aquí nos va a mostrar la decadencia total ya del pueblo. Acá en estos capítulos nos mostraba el comienzo, cómo empezaba a decaer el pueblo, y acá cómo ya está totalmente decaído y cómo esto le va a afectar a todo Israel, desde Judá hasta Dan, por cosas que ellos van a empezar a hacer. Inclusive van a salir relatos que ya están escritos en el libro de Génesis, como lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Pero bueno, no le quiero más spoilear. El próximo jueves no se pierdan el levita y su concubina. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Jueces de Israel. Bendiciones y hasta pronto. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete.